Sin dudas el trabajo y los trabajadores se instalaron en el centro de la agenda política y de gestión de los gobiernos nacionales y provinciales. Reflejado con decisiones políticas, se lograron recuperar conquistas y banderas de trabajadores y de los sindicatos que permitieron, entre otras cosas, la discusión paritaria de salarios, la discusión permanente y tripartita del salario mínimo vital y móvil, elevar estándar de derechos en los sectores más flexibilizados de la órbita laboral, como son las trabajadoras de casas particulares o el trabajador agrario, la defensa permanente y restricta o la lucha permanente y restricta contra un flagelo que nos cruza a todos como sociedad, como es el trabajo infantil, y un enorme etcétera de acciones y de gestiones en pos de la defensa de los trabajadores de nuestro país y la generación de herramientas y condiciones que permitan a aquellos argentinos que no lo tienen poder conseguir un trabajo. Decisiones políticas fundamentales en donde el seno del Consejo Federal del Trabajo ha sido un actor necesario. Sepamos también que hay que profundizar esas políticas. Estamos en tiempos donde hay algunos que no creen que se pueda garantizar inclusión a través del trabajo y con la decisión política contraria y basta un decreto, todo lo construido en años se puede llegar a caer. Entonces somos nosotros, todos los actores, las entidades sindicales, como únicos representantes de los trabajadores, todos los que estamos sentados como autoridades administrativas de trabajo de todo el país, enamorados del mundo del trabajo, lo que tenemos que defender y profundizar un proyecto de inclusión a través del trabajo. ¿Qué más decir? Nosotros tenemos que utilizar al Consejo Federal como esa herramienta política que permita al conjunto de las provincias generar condiciones que permitan eso y colaborar también con las decisiones políticas del Gobierno Nacional en ese sentido. Yo, más que nada, agradecerles, reiterarles la bienvenida a la provincia, esperemos que las disfruten, que gasten mucho porque eso ayuda al turismo, y desearles el mejor Consejo Federal del Trabajo del año. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos palabras a cargo del señor presidente del Consejo Federal del Trabajo, doctor Oscar Cuartango. Buenos días a todos. En primer término deseo agradecer al gobierno y al pueblo de Salta la hospitalidad de que nos está haciendo objeto en estos días, y en particular a Eduardo Costello, que me acompaña en la vicepresidencia de esta gestión al frente del Consejo Federal del Trabajo. Diputados, ayer explicamos las gestiones que habíamos hecho ante el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Héctor Pedro Recalde, quien se comprometió a darle un pronto tratamiento y convertirlo en ley. Un tema también que merece ser destacado es una actividad que llevamos a cabo online, vía mail, vinculada con el proyecto de ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, hemos tenido una excelente e inmejorable respuesta de todas las administraciones de trabajo en una tarea llevada a cabo contra el reloj, porque el tratamiento tuvo una dinámica muy intensa, y también tenemos que reconocer la buena recepción que nos brindó el ministro de Trabajo de la Nación en las inquietudes que le planteamos y que nos permitió, por un lado, consensuar alguna redacción de algunos aspectos que eran de interés para el ámbito federal del trabajo y en las distintas provincias, y por otro lado también sacar una declaración de apoyo a ese proyecto por unanimidad, que fue luego, en el día de ayer, ratificada, adaptándole su redacción a las nuevas circunstancias. Perdón. Nosotros tendríamos interés en participar de la redacción. Hola. ¿Cómo? Que tenemos interés de participar en la comisión de redacción del documento. Bueno, después que haga uso de la palabra del ministro, le cedemos
Antes de iniciar con la sesión de este plenario, va a hablar el señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, doctor Carlos Tomada. La hemos anunciado varias veces y la hemos tratado de llevar adelante en cada una de las oportunidades. Me gustaría destacar esta tarea que ha ocurrido alrededor de la ley de combate al trabajo no registrado, si bien creo que después va a haber una exposición del doctor Alonso Nabone sobre las características particulares de esta ley. Pero me gustaría señalar en qué contexto se inscribe la presencia de esta ley, que probablemente sea consagrada el día miércoles venidero con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que el combate al trabajo no registrado ha sido uno de los ejes fundamentales de las políticas. Que valga recordarlo, empezó el 26 de agosto del 2003, a 90 días de haber asumido la presidencia, el doctor Néstor Kirchner. En el Salón Blanco de la Casa de Rosada, el presidente anunciaba el lanzamiento del programa de trabajo registrado. Que ello ha sido una excusa utilizada permanentemente por la derecha para pretender convencernos de que puede haber trabajo en la Argentina sin derechos, trabajo sin protección social, trabajo sin convenios colectivos, trabajo sin diálogo con las organizaciones sindicales. Quienes creemos que, muy por el contrario, la Argentina es de aquellos países, no muchos, pero de aquellos países que hacen del trabajo registrado una marca indudable de la característica del trabajo. Europa, América del Norte, algunas regiones de la América Latina tienen particular preocupación. El viceministro del Trabajo y nuestros colegas de todas las jurisdicciones del país, incluida la ciudad de Buenos Aires. El Consejo Federal del Trabajo es el ámbito de las administraciones del trabajo de todo el país que tratan los temas que son comunes y las inquietudes que son comunes a nuestra área de gobierno. Obviamente que hay un tema en particular que tiene en la actualidad, que es la programación de actividades para reducir el trabajo no registrado, que ha motivado un proyecto de ley de la Presidenta de la Nación, que recibió tratamiento en el Senado, que tiene dictamen en comisión en la Cámara de Diputados y que esperamos ser votado la semana próxima. Ese es el tema central, porque hay dos cuestiones fundamentales que preocupan a todo el aspecto laboral argentino, que son la preservación de los puestos de trabajo y la mejora de la calidad de los mismos. Y la registración laboral es un requisito esencial para mejorar la calidad del trabajo y para que cumpla el rol inclusivo que tiene el trabajo. Yo con esto estoy por finalizada la presentación y damos la opción de ustedes para la pregunta que nos quieran formular. Buenos días, Iván Luis para FM Noticias, y le pregunto por el ministro Tomada. Es en relación a lo que aconteció aquí en Salta con el último paro docente, que se desprendió de dos situaciones bastante particulares. La primera de ellas, y me gustaría su análisis en realidad de estas dos situaciones. La primera de ellas es que las bases sobrepasaron a las cabezas de los gremios tuvieron que convocar el paro y el gobierno de la provincia de Salta declaró ilegal, digamos, este acatamiento del paro, este llamado al paro por parte de los gremios. Esa sería la primera situación. La segunda situación sería algunos gremios diciendo que van, o estando, digamos, planteando la posibilidad de denunciar a la provincia de Salta por conversar o tener conversaciones con sectores, en este caso la asamblea docente de la provincia, que no tienen personalidad jurídica. ¿Pero su análisis de estas dos situaciones?
Yo le digo sinceramente, yo no he venido para hablar sobre la situación laboral en la provincia de Salta, sobre todo con conflictos que tienen que ver con la exclusiva competencia del gobierno de Salta, en orden a que son conflictos del sector público. Mal haría yo en expedirme sobre esas cuestiones. Así que les agradezco la pregunta, yo estoy a disposición de todos ustedes para hablar sobre el Consejo Federal de Trabajo, las leyes que impulsa el Gobierno de la Nación, el estado del empleo y por otro lado celebrar que campañas como estas en contra del trabajo infantil se lleven a cabo de una manera tan masiva como lo está haciendo el Gobierno de Salta para tratar de erradicar el trabajo infantil y crear una conciencia muy clara en contra de este trabajo, tal cual es una política del Gobierno nacional que motivó la sanción de una ley que penaliza el uso del trabajo infantil. Ministro Ángel Mancilla, de FM Profesional, quería consultarle con respecto a este pedido de la UTA, un incremento del 35%, si se está trabajando al respecto. Y otra de las consultas también es con respecto a esta reforma de la Ley de Pacto Federal de Trabajo, donde se habla de multar a los empleadores que tengan a sus empleados negros y que efectivamente se van a incrementar estas multas o no. Sí, con relación al conflicto, a la negociación colectiva vinculada con el transporte automotor de pasajeros, es una negociación que está en marcha, donde sí, probablemente el sector gremial haya hecho esa petición, están abiertas las posibilidades de alcanzar un acuerdo en la mesa de negociaciones, veremos cómo concluye este aumento, que es una más de las paritarias que se están desenvolviendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, donde un número importante ya de convenios colectivos han cerrado sus negociaciones y están en marcha la mayoría de ellas, lo que nos permite afirmar que a fines de este mes un número muy importante, si no la mayoría de las convenciones colectivas van a haber cerrado sus acuerdos, otra vez en un clima de paz social, de tranquilidad, de discusión, de recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios, como ha ocurrido a lo largo de estos 10 años. Sí, ministro. Laura Urbano, de Nuevo Diario de Salta. Usted habló en su discurso recién allí adentro del tema del trabajo infantil y la necesidad de ir erradicando esta situación. En Salta tenemos una problemática particular, sobre todo en el ámbito rural, de hecho la más de inspección. Pero en más de una ocasión hemos preguntado a la Justicia Federal qué pasa con quienes son los responsables y por la situación de las cárceles en realidad esta gente no está siendo detenida y hasta que llegue el juicio la verdad se demora bastante. ¿Qué otras políticas de trabajo se pueden impulsar como para seguir adelante y decir que realmente hay una concreción en la lucha contra este trabajo infantil? Bueno, yo creo que es sabido por todos el importante retroceso que ha tenido el trabajo infantil en estos años. Lo que ocurre es que nadie se va a sentir satisfecho nunca mientras haya un solo niño en situación de trabajo. Ahora, la tarea inspectiva que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación, en muchos lados acompañado por las distintas autoridades de las jurisdicciones provinciales, ha sido uno de los elementos muy importantes para este retroceso del trabajo infantil y nosotros seguimos en esa tarea, como también en la tarea que llevan a cabo las comisiones provinciales de erradicación del trabajo infantil con la generación de los jardines, los llamados jardines de cosecha, que nos está permitiendo atender a una problemática que pretendía ser cultural, que se alegaba como cultural para justificar los niños en situación de trabajo. Nosotros lo hemos dicho, hemos implementado políticas y vamos a seguir trabajando con un solo norte, que en la Argentina los adultos sean los que trabajen, los niños sean los que estudien o jueguen y aquellos empleadores que utilicen trabajo infantil estén y reciban las sanciones correspondientes. Y eso, y bueno, no puedo manejar la justicia, estimada.
Sí, ministro Alejandro Parada, para que quiero completar una respuesta. En esta provincia en particular se ha logrado procesamientos, no en todas las provincias, pero en todas hemos hecho las denuncias respectivas. A veces este es un nuevo tipo penal, ocurre que a veces los fiscales y los jueces tendrán que empezar a analizarlo bien para darse cuenta de la magnitud y también romper, como dijo el ministro, algunas barreras culturales donde se piensa que un menor lo mejor que puede hacer es aprender trabajando, y nosotros estamos convencidos que lo mejor que puede hacer es estudiar y jugar. Gracias. Señor ministro Alejandro Parada, para que necesite. Con respecto, recién hablando de los menores, del trabajo laboral de menores, también está el trabajo laboral, el negro, de las personas extranjeras, dado que somos una provincia fronteriza en la cual se explota mucho también la mano de obra extranjera, casualmente atraída por los propios conciudadanos de otros países, en el caso de Bolivia. Bueno, nosotros ese tema tiene un doble abordaje y creo que vale la pena destacarlo. Por un lado es trabajo no registrado, como cualquier otro trabajo no registrado, y por lo tanto es susceptible de ser controlado, fiscalizado y sancionado aquel que utilice trabajadores no registrados, cualquiera sea su condición. Y segundo, una muy activa política de otorgamiento de documentación para aquellos que provienen de los países hermanos. Esa es la forma más concreta, más evidente de dar igualdad de derechos a quienes provienen de nuestros países limítrofes. Y en ese sentido creo que la política que lleva adelante el Ministerio del Interior es claramente conocida y reconocida. El programa Patria Grande ha entregado infinidad de nuevos documentos precisamente para que aquellos que están en nuestra patria puedan ejercer sus derechos. Luego, en situación de trabajo, pues tienen que tener los mismos derechos y la tarea inspectiva los alcanza de igual manera. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Daniel Tapia para que pudimos dar y que pudo dar la política laboral en el año 2008 y 2009, cuando recibimos los impactos de la crisis financiera internacional. Últimas dos preguntas, por favor. Una pequeña aclaración, por favor. Corroborando lo que acaba de decir el ministro Tomada, yo soy responsable del área laboral en la provincia de Buenos Aires, que tiene más del 40-45% de la fuerza laboral del país. No se registran despidos en mayores cantidades que en el año 2012-2013, y en el único ámbito laboral donde tenemos suspensiones es en el ámbito de la industria automotriz, que precisamente en la provincia de Buenos Aires está prácticamente el 60% de la misma. Ministro. Gracias. Sí, perdón. Buenos días. Buenos días. Soy Inés Ausa, de Canal 4 Cable Express. Quería consultar acerca de cómo están combatiendo el trabajo no registrado y qué cifras tienen del país, específicamente de Salta. El nivel del trabajo no registrado en nuestro país, el promedio de todas las jurisdicciones, está alrededor del 33%, después de haber tocado aquel pico inaudito para nuestro país del 50%. No obstante ello, nosotros no estamos satisfechos con estos niveles de trabajo no registrado, por eso hemos impulsado la legislación, tanto la de trabajo en casas particulares como la de peón rural, para atacar dos sectores muy importantes, dos colectivos donde se registra un alto porcentaje del trabajo no registrado. Y luego, en estos momentos, está en tratamiento la ley de defensa del trabajo registrado para, mediante un adecuado reforzamiento de las tareas inspectivas y también de estímulo a los empresarios, esperamos continuar con el descenso del trabajo no registrado como hasta ahora. Sí, tengo conocimiento de la situación de Salta. Tiene niveles superiores, pero también parte de niveles superiores de trabajo no registrado. O sea, el descenso del trabajo no registrado de estos 10 años ha sido generalizado en todas las provincias de la Argentina. ¿Cómo? 40 y... 40... Sí.
Bueno, el INDEC mide 44 y hay otras mediciones de la provincia de Salta que dan otro número. ¿No ves? ¿Y la cifra del 33% que dice a nivel país, ¿es la fecha? Es el que está vigente. Último que corresponde al primer trimestre del 2014. Ministro, Paola de la agencia TELAM. ¿Hay alguna intención de trabajar en forma conjunta con la industria automotriz, donde se están registrando algunas suspensiones, como usted mencionaba recién? Sí, por supuesto. Estamos absolutamente involucrados en el tema, como hemos estado en todas sus oportunidades, conjuntamente con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria. Hay una mesa de tratamiento de la situación, de la que participa activamente la viceministra, la doctora Rial. Y por supuesto que toda la batería de instrumentos con la que afortunadamente cuenta nuestro país, como por ejemplo los programas de recuperación productiva, los llamados REPRO, van a estar a disposición para atender la estabilidad del empleo y la no pérdida de puestos de trabajo como venimos haciendo. Una pregunta. Ministro. Perdón. Yo quiero aclarar, porque tampoco se difunde correctamente en muchos casos, es que no se han producido despidos y las suspensiones son con hasta el 95% del salario, que es una característica muy especial de las terminales automotrices que lo tienen inclusive en el convenio colectivo de trabajo. Es decir, no estamos frente a una situación de suspensiones sin salario, sino con un porcentaje alto de salario y transitorias. Ustedes fíjense que hay algunas terminales automotrices, que no vamos a dar la marca para no hacerles propaganda, que han tenido un día de suspensión en el mes de enero y un día de suspensión en el mes de abril. Entonces, esos datos también son importantes. Otras, una marca alemana, está teniendo suspensiones periódicas, garantizando a los trabajadores 15 días para que además, 15 días y 15 días en rotación, para que además puedan percibir su salario familiar. Es decir, la situación está contenida, pero de todas maneras se está estudiando, y tengan ustedes en cuenta que el factor fundamental de crisis de las terminales tiene que ver con las restricciones que ha impuesto Brasil a la compra de autos argentinos, de manera que, como dijo bien el ministro, muchas veces el impacto en el empleo tiene que ver con causas ajenas a la gestión y al propio país. Ministro, acá, José Luis de Canal 9, quiero consultarle sobre el impuesto a la ganancia, precisamente una crítica muy grande últimamente con respecto a esta situación. Queríamos conocer si se puede tomar algún tipo de medida con respecto a este pedido que se ha hecho para una baja de lo que corresponde a este impuesto. Miren, hay temas que forman parte de la agenda laboral del gobierno, y yo diría de la agenda general del gobierno. El tema, a comienzos de año me preguntaban si iba a haber paritarias normales, si iba a haber asignaciones familiares y si iba a haber ganancias. Después dejaron de preguntarme si iba a haber negociaciones colectivas porque están funcionando, y me preguntaban si iba a haber asignaciones familiares y ganancias. Luego, a raíz del reciente aumento tan importante que ha dispuesto a la Presidenta de la Nación en materia de asignaciones familiares y AUH, en el nuevo sistema donde todos los trabajadores en relación de dependencia reciben algún beneficio o alguna compensación por hijo. Todos. Digo esto para terminar con una frase que sistemáticamente he escuchado. Todos los trabajadores en relación de dependencia reciben alguna compensación por hijo. Una parte mayoritaria recibe la asignación familiar que le corresponde por hijo. Y otra parte, que son aquellos que pagan ganancias, tienen deducciones por hijo antes de determinar el pago por ganancias. Con lo cual, no es cierto que haya trabajadores registrados que no tengan una compensación por hijo. Todos los trabajadores registrados en la Argentina, de una manera o de otra, tienen compensación por hijo. Le estaba diciendo, si ya las paritarias están en funcionamiento, si las asignaciones familiares están con una respuesta concreta, seguramente lo más previsible que tiene el gobierno es que todos los años
hace y elabora las mismas políticas, profundiza y avanza con ellas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.